Ustedes, queridos hermanos, es un gusto poder compartir esta sesión con ustedes. Nuestra sesión va a trabajar en los últimos aspectos de la soteriología. Por eso dice aquí nuestro subtítulo, Soteriología, resumen de los aspectos básicos. Muy bien, pues como siempre, siéntanse muy bienvenidos para nuestra sesión de hoy y pues vamos a comenzar, queridos hermanos. Todavía me falta tocar con ustedes con respecto al tema del pecado y en alguna de las sesiones vimos la cuestión del pecado original como aquella tendencia, una inclinación natural en el ser humano para guiarnos o orillarnos hacia el pecado. Bueno, comentamos sobre ese tema del pecado original que había tenido su origen en la desobediencia de Adán y Eva, y que esa desobediencia primera, en este caso, de nuestros padres, tomándolo en ese sentido, había sido algo heredado entonces se hereda la inclinación natural hacia el mal, no se hereda la culpa por el pecado, porque la culpa por el pecado es algo que ya compete es de manera individual. Pero en resumen, sobre ese asunto es que todos los seres humanos desde entonces, desde aquella primera em, yerro, equivocación, falta, pecado de Adán y Eva, desde entonces eh, tenemos en nuestra naturaleza esa inclinación hacia lo malo. Claro que esto es regulado por la conciencia moral del individuo y como cristianos, por supuesto, por el Evangelio, por la palabra de Dios, por ese llamado constante que el Señor nos está haciendo y desde luego también por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, eso es algo que pues ya los creyentes, los que estamos ya adheridos a la fe en Cristo y compartimos la fe y en este caso la Biblia como norma de vida y conducta, entonces pues tenemos ya estos elementos que nos ayudan a regular la presencia del pecado en nosotros. Pero es un hecho, como lo habíamos estado señalando, que el pecado es una realidad que todavía inunda a la humanidad y hay muchos problemas producto de esto. Hay muchas situaciones de violencia, de todo tipo de males que aún existen en el mundo y que son precisamente señales de esa realidad pues a veces oculta, porque el pecado no es un tema que se toque de manera secular. Normalmente lo hacemos en el ámbito de lo religioso, pero no es un tema que se toque en el ámbito secular, repito. Pero aún así no quiere decir que no existan regulaciones. De eso existen muchas legislaciones al respecto para castigar al que hace lo malo y tener ahí un sistema de regulación, naturalmente. Bueno, pero esta parte viene a complementar con lo que ya habíamos estado considerando acerca de la situación del pecado. Aquí les voy a presentar a ustedes varias teorías, varias explicaciones que hay con respecto a la presencia del mal en el mundo. No necesariamente religiosas, no necesariamente con el punto de partida en la escritura, pero son ideas que se han venido moviendo y que tienen su impacto en el pensamiento, tanto en la antigüedad como en el pensamiento actual. Muy bien. Bueno, tenemos aquí entonces lo siguiente. Desde épocas muy antiguas, porque el gnosticismo, aunque aquí tenemos gnósticos y maniqueos entre los siglos 2 y 3 después de Cristo, el gnosticismo antecede con mucho incluso al nacimiento del cristianismo.
El gnosticismo tiene su origen en la filosofía platónica, por eso aquí ambas cosas, gnósticos y maniqueos, ambas posturas tienen su trasfondo el platonismo. Por eso dice lo siguiente, dice, por su trasfondo platonista, ven el pecado como un elemento esencial y constituyente de la materia, es decir, la visión sobre el universo, la visión sobre el ser humano, es una visión dualista, quiere decir que todas las cosas se componen de bueno y malo, es decir, en todo lo que nosotros vemos y podemos percibir a través de los sentidos, todo está constituido por esa doble fuerza, una fuerza del bien y una fuerza del mal. Por supuesto, la fuerza del mal es perecedera, como está ligado a lo material. Ustedes saben que lo material caduca, lo material es pasajero. La vida humana tiene un ciclo de vida. Entonces, en este dualismo, lo que pervive constantemente, lo que sobrevive, es el alma. Y desde el punto de vista dualista, el alma es incontaminable. Lo que se contamina, lo que se corrompe, lo que se echa a perder es el cuerpo, es decir, lo material. Esto ya se creía, ¿no? Por lo menos unos 3 siglos antes de Cristo, ya se profesaba desde el pensamiento dualista y griego, del pensamiento griego, ya se profesaba esas ideas, se profesaban, pero no necesariamente es la idea bíblica, ¿no? Recuerden ustedes que la idea bíblica es diferente. Cuando existe el pecado, se contamina tanto el cuerpo, ciertamente, pero también se contamina el alma, y el alma no es eterna, el alma puede perecer. Por eso, sobre el tema, la escritura dice, y el alma que pecare, esa morirá. Entonces, señalamos, y ahorita aprovecho también para ver esa parte, que el pecado nos trae muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Son los 3 niveles de muerte que genera el pecado en la vida del ser humano. Es decir, muerte espiritual, que es separación de Dios, que fue lo que ocurrió con Adán y Eva, ¿no? Ellos, una vez que hubieron cometido ese pecado, a pesar de tener un señalamiento de Dios, no obedecieron y lo hicieron su voluntad, tomaron esa decisión. Entonces, son arrojados, son echados del huerto del Edén, lo cual significa también simbólicamente una separación de Dios. Y eso también les trajo lo consecuente, que era muerte física, porque Dios les dijo, desde ahora tus días estarán contados. Y también, bueno, la muerte eterna es cuando no existe arrepentimiento o expiación por el pecado. Entonces, no hay esperanza de vida eterna, sino al contrario, habrá consecutivamente la muerte eterna, ¿no? Como en aquellas figuras apocalípticas de ser arrojados en el lago de fuego ardiendo. Bueno, pero en esta parte del punto número 1 sobre el gnosticismo y los maniqueos, gnósticos y maniqueos, entonces se juzga, para continuar con este punto, dice, y en este sentido la moralidad, que es el bien y el mal, constituye una lucha eterna pero necesaria. Es decir, lo uno no puede estar sin lo otro. Así como hay una fuerza del bien, existe una fuerza del mal, y esta lucha no tiene tiempo de conclusión, sino que es necesaria. De lo uno depende lo otro. Eso nos hace también pensar en aquellas visiones sobre este mismo tema de lo bueno y lo malo. Y ustedes han escuchado, porque es algo muy famoso, sobre el yin y el yang, y cómo el símbolo del yin y el yang simula esa lucha constante y eterna sobre lo bueno y lo malo, ¿no? La figura
simbólica del yin y el yang está representando los colores blanco y negro, que es lo que culturalmente también se, este, se representa conceptualmente lo que se juzga como bueno y lo que se juzga como malo. Pero, repetimos, en este sentido es una lucha eterna y necesaria y la cual está ligada al cuerpo, pero no al alma. Esto es importante de señalar dentro de esta postura porque en este caso tenemos situaciones como la de los corintios que hemos comentado ya anteriormente, que los corintios no veían ningún problema en participar con el cuerpo, porque para ellos, con su trasfondo del pensamiento griego, eh, de- em, ellos ya aceptaban que el cuerpo era corruptible y perecedero, entonces no había mayor problema en participar de bien las comidas ofrecidas a los ídolos, como bien lo muestra la carta de Pablo a los Corintios, donde él les recrimina esa parte, pero también de los cultos sagrados de fertilidad, que esto era participar en los templos, principalmente templos afiliados a la diosa Diana, para tener este contacto con prostitutas, hombres y prostitutos, vamos, prostitución tanto masculino como femenino, en donde los habitantes de Corinto y de otros lugares donde había un templo de Diana participaban de esos rituales de fertilidad, porque en el fondo tenían esta cuestión gnóstica y maniquea, ¿no? Que el cuerpo es el que se contamina, el alma no, así es que el alma es eterna, el cuerpo va a perecer, entonces no importa tanto lo que se hace con el cuerpo. Era este pensamiento. Entonces, es una de las ideas más antiguas que se tienen con respecto al pecado. No bíblica, por supuesto, pero hablando en términos de ideas que explican o que quieren explicar la presencia del mal, pues está esa. En el punto 2 dice, el enfoque evolucionista. Esa es otra idea que intenta explicar la presencia del pecado en la raza humana. Pero el enfoque evolucionista, ustedes recuerden esta parte que el evolucionismo trabaja sobre la idea de que los seres vivos se han ido depurando, quitando defectos. Por eso la evolución es en esencia ir en un proceso de depuración. O sea, se quita las limitaciones, se va yendo hacia una mejoría hasta alcanzar el perfeccionamiento evolutivo. Entonces, en este sentido y desde este enfoque, se dice que el pecado es realmente un problema evolutivo, dice, donde el proceso de cambio y mejora va eliminando las limitaciones o imperfecciones del ser. Entonces, pero este enfoque está basado más que nada en lo biológico, ¿no? Es decir, el pecado no tiene tanto un sentido moral, sino más bien es una cuestión biológica en donde los seres, es decir, los seres han ido evolucionando hasta llegar al ser humano, pero en este proceso, en este largo proceso de evolución, ha habido cambios, se han ido quitando limitaciones, porque precisamente el centro de la evolución es el perfeccionamiento. Entonces, a medida que ese perfeccionamiento va avanzando y evidenciándose en las criaturas, incluido el ser humano, pues entonces el pecado desaparece. El pecado va desapareciendo. Entonces, no es tanto una cuestión moral, sino es una cuestión evolutiva. Punto número 3 dice, el enfoque psicológico, que es el enfoque freudiano, dice, explica la presencia del mal moral, es decir, del pecado, como una consecuencia del medio ambiente donde se desarrolla el individuo. Entonces, aquí el pecado, en esas posturas, nada tiene que ver el pecado original, la desobediencia de Adán y Eva, no tiene nada que ver eso. Aquí
en el enfoque psicológico, y esto ustedes saben también que es verdad que los medios ambientes, el medio ambiente donde los seres humanos crecemos, influye de manera importante en nuestro desarrollo. Creo que eso es algo ya totalmente demostrado y aceptado también hasta cierto punto, pero hablando del tema del mal, hablando del tema del pecado, la explicación psicológica es que el pecado es una serie de circunstancias que marcan la existencia del ser humano. No es que el ser humano elija eh, eh, de cuenta propia o que el ser humano determine si quiere o no vivir en pecado. Más bien son las circunstancias las que lo van condicionando, son las circunstancias las que lo van formando y conformando en ese comportamiento o bueno o malo. Sobre eso también hay varias maneras de explicarlo. Hay algunas pequeñas variantes, pero en esencia es eso, que el pecado es el resultado del medio ambiente donde crecemos. Así es que aprendemos buenos hábitos, aprendemos un buen comportamiento o no, dependiendo del ambiente donde crecemos. Repetimos, hay una verdad en esto porque es innegable que el medio ambiente influye, nos influye de manera importante. Pero aquí la diferencia es que el ser humano, aun cuando pueda crecer en los ambientes más adversos, él tiene la decisión moral de obrar el bien o hacer lo malo. Entonces, esta decisión moral es algo que no se puede pues, hacer de lado, ¿no? No se puede ignorar. Muy bien, y aquí en este punto 4 tenemos algunos otros enfoques para explicar el pecado, pero esos ya son más de orden filosófico. Primero, el pecado como privación. Dice, se explica que el ser, la filosofía habla mucho del ser. Dice, se explica que el ser va descubriendo como en un proceso lo que necesita incorporar para llegar a la plenitud. Eh, Desde ese punto de vista, si pudiéramos manejarlo así con un ejemplo sencillo, diríamos que el ser humano, todos nacemos en privación. Es decir, el conocimiento se va construyendo, las habilidades motrices también se van afinando poco a poco. Hay una privación original e inicial en el ser humano, pero esta privación como si dijéramos, estos impedimentos, tanto psíquicos como corporales, se van afinando a medida que vamos creciendo. Entonces, esta privación inicial en la cual nacemos, ignorancia, incompetencia, etcétera, etcétera, va cambiando a medida que vamos aprendiendo, vamos conociendo, vamos comprendiendo todas las cosas y vamos experimentando. Entonces, esta privación va desapareciendo. Entonces, el pecado, en ese sentido, para esta postura filosófica, no es necesariamente algo malo. Es decir, no es que alguien que peca vaya necesariamente a ser castigado. Aquí la cuestión es que como el ser humano nace en privación, entonces no es culpable, es decir, la culpa no existe, no hay ni siquiera culpa. Entonces, en esta privación vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos incorporando conocimiento, incorporando experiencia, y esta privación va desapareciendo poco a poco. El asunto con esta posturas filosóficas acerca del pecado es que a pesar del tiempo y a pesar del conocimiento que tiene el ser humano, no, el pecado no deja de hacerse patente. El pecado sigue eh, existiendo y mostrándose a veces de una manera muy cruda.
Entonces, no necesariamente el conocimiento es eliminación del pecado o eliminación de conductas de la privación, que sería en este caso esta postura filosófica, sino que el conocimiento, la experiencia, aunque ciertamente vienen a nosotros, no impide que el ser humano siga haciendo lo malo. Entonces, tenemos ahí esa situación. Bueno, la siguiente postura filosófica es que el pecado es un antagonismo necesario cuya utilidad es revelar la virtud en el individuo. Es decir, filosóficamente esta postura dice que el pecado, si así lo queremos llamar, el pecado es algo que necesitamos porque si no, ¿de qué manera desarrollaríamos la virtud? ¿De qué manera sabríamos que somos buenos? Necesitamos la referencia del pecado para poder sabernos buenos. Esto es un poquito en aquella lógica que dice que cómo puedes sí, ¿cómo puedes saber de la alegría si no sabes del sufrimiento, si no sabes del dolor? Es su contraparte, una contraparte necesaria, se parece un poco a la parte de la postura gnóstica, porque maneja una idea similar en donde el pecado es algo necesario para que tú te vayas construyendo en virtud. Es decir, cómo eliges lo bueno a partir de una referencia mala, a través de una referencia equivocada. Y de hecho, cuando tú cometes alguna falta en esta postura, cuando tú cometes alguna falta, cuando cometes algún fallo en tu vida, eso te da experiencia y te capacita para que en la siguiente ocasión ya no lo vuelvas a hacer. Entonces, esta situación del pecado es buena porque te ayuda a ir mejorando. Es una postura filosófica, por supuesto, pero no necesariamente acorde con la postura bíblica, repetimos. Inciso C y último, dice el pecado como una ilusión o un engaño de lo sensorial. Dice, donde el ser condicionado por lo material de a poco va diferenciando lo temporal de lo eterno, va diferenciando lo temporal de lo eterno. Esa postura filosófica dice que el pecado es algo ilusorio, no es algo material concreto o que esté ligado a la naturaleza humana, sino que es una ilusión en lo sensorial. Recuerden, esto también lleva un poco de psicología, porque recuerden que los niños y toda persona, cuando vamos creciendo y desarrollando, vamos distinguiendo al paso del tiempo qué es lo valioso, qué es lo verdadero, qué es lo que realmente es esencial y qué es pasajero, qué es lo que va quedándose en el tiempo, ¿no? Y en este sentido hay un poco de verdad ahí porque los seres humanos a medida que avanzamos en experiencia, en edad y en todo, vamos distinguiendo realmente qué es aquello que constituye algo, y es una ilusión, porque para ponerlo en un contexto de pensamiento popular, cuando acá en México decían, bueno, es que cuando tú mueras, no te vas a llevar nada de lo que tengas, no te vas a llevar tu coche, no te vas a llevar tu casa, no te vas a llevar tus títulos académicos. Dice, ok, todo eso es importante porque sirve para la vida, pero no es lo que te vas a llevar. ¿Qué te vas a llevar? Te vas a llevar experiencias, te vas a llevar el cariño de tu familia, te vas a llevar tu honorabilidad, tu autorrespeto, te vas a llevar la dignidad con la que viviste. Todo eso te vas a llevar. Lo material no te lo llevas. Entonces, aunque es una manera popular de distinguir lo valioso de la vida, este, tiene que ver con esta postura en donde el pecado
en esta postura filosófica, el pecado es una ilusión donde lo sensorial nos va seduciendo. Dice el dicho, no todo lo que brille es oro, eso lo vamos aprendiendo con la experiencia, con la edad llega la sabiduría y entonces vamos diferenciando qué es lo temporal y qué es lo eterno, lo verdaderamente valioso. Así es que esta postura tampoco, obviamente, considera el malo como una culpa, como que haya que expiar, ni mucho menos, simplemente es un engaño de lo ilusorio, de lo sensorial, perdón, es un engaño de lo sensorial a medida que vamos nosotros creciendo y depurando nuestros conceptos sobre lo temporal y lo eterno. Como ustedes pueden ver, en ninguna de estas posturas existe necesariamente un castigo por el pecado. No existe las cuestiones de la expiación. Aquí no cabría tampoco el sentido sacrificial de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en favor de nosotros. Eso tiene sentido solamente en el ámbito de la fe cristiana. Pero la fe cristiana enseña muchas cosas que tienen que ver con la realidad del pecado y que como al paso del tiempo y al paso de las teorías o sobre las teorías que existen, la evolucionista, la psicológica y cualquier otra postura filosófica, la verdad es que la realidad del pecado es un peso enorme que cae sobre la humanidad y que la humanidad por sí misma no tiene remedio para salir de ahí y el remedio solamente viene con la ayuda de Dios. Es la enseñanza bíblica y se ajusta mucho a la realidad que encontramos en el mundo porque lo hemos dicho, pese al conocimiento, pese a la experiencia, pese a muchísimas cosas buenas que existen, ninguna de las cosas buenas que existen, ni todas ellas sumadas, ha podido liberar al ser humano de su situación de pecado. Por eso es que desde la fe creemos que el Evangelio y todo lo que enseña la Escritura son la respuesta para esto. Muy bien. Bueno, vamos a proseguir entonces. Dice aquí los elementos constituyentes y el alcance de la soteriología. Entonces, estamos hablando de soteriología, la doctrina de la salvación, y tenemos aquí tanto tres elementos constituyentes como también tenemos el alcance de la salvación en el creyente. Muy bien, dentro de los tres elementos constituyentes tenemos lo que es el elemento teológico conceptual, que es la gracia, es decir, ese gran concepto que manejamos los cristianos para poder entender y hablar, argumentar sobre las acciones de Dios, acciones inmerecidas de Dios para el ser humano, porque decimos que la condición de pecado en la raza humana es tal que lo único que puede realmente ayudarnos es la gracia divina. Por eso, dentro de los tres elementos que constituyen la soteriología, la doctrina de la salvación, indudablemente está el primero de ellos, que es el concepto de la gracia. Tenemos, entonces, ese constituye un elemento teológico y conceptual del tema de la gracia, pero también hay un elemento material. Vean cómo esos tres elementos constituyentes en esa línea, en esa escalerita, la gracia, el sacrificio de Cristo y la fe, se van complementando y de hecho lo uno depende de lo otro. Entonces, así como tenemos un elemento teológico conceptual, también tenemos un elemento material, que es el sacrificio de Cristo. Ese es el elemento material. Quiere decir que la intención que había en el corazón de Dios sobre perdonar y expiar los pecados del mundo, tuvieron su efecto concreto en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? El sacrificio de Cristo es, materialmente hablando, el factor que opera la expiación para nosotros sobre nuestros pecados. Entonces,
Por eso se constituye un elemento material, es decir, es la concreción de la gracia. La concreción de la gracia es ese sacrificio perfecto y suficiente de Jesucristo. Y el último elemento que se le une y que completa este ciclo, podríamos decirlo así, es la fe. La fe, que es el elemento humano. ¿Quién pone la fe? Nosotros ponemos la fe. Esta cuestión de la fe, pero aunque la pongamos nosotros, esto sí se ha cuidado en que tenga una correcta comprensión el elemento de la fe, porque el elemento de la fe no es una gracia, digo, perdón, no, corrijo, no es una obra, no es un mérito. O sea, sí, nosotros tenemos la fe, nosotros ponemos la fe, nosotros respondemos en fe a Dios, pero no es un mérito. Es decir, no es como algunos han dicho, no es que nuestra fe haga existir a Dios, o no es que nuestra fe dé sentido a lo que Dios es. O sea, Dios existe, Dios es bueno por naturaleza. Entonces, Él no va a hacer algo que es contrario a su naturaleza y entonces, por eso la gracia, por eso el sacrificio de Jesucristo y por eso decía el apóstol Pablo, dice, bueno, si Dios nos ha dado lo más valioso de sí, que es la vida de su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Es decir, si ya comenzó su gracia, ya no hay forma de detenerla. Y eso es la gracia para el ser humano. Por eso la respuesta hacia esa gracia es la fe, pero la fe no como mérito, sino la fe como una respuesta, dijéramos en las palabras del apóstol Pablo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, si tú fuiste amado por Dios, entonces simplemente responde con amor a ese contacto que Dios ha hecho contigo. Entonces la fe tiene ese sentido de reciprocidad, de una respuesta voluntaria, consciente y amorosa por parte del ser humano a eso que Dios está haciendo con nosotros. Entonces, estos tres elementos constituyentes, gracia, sacrificio de Cristo y fe, constituyen el proceso de la soteriología. Son importantes y no debe faltar cada uno. No se puede hablar de la fe sin hablar de la gracia. No se puede hablar de la salvación de nuestras almas o de de nuestras personas si no se habla del sacrificio de Cristo por nosotros. Hay una expiación. Ciertamente hay un perdón de pecados, pero para el ser humano, un perdón de pecados gratuito para el ser humano, pero con el costo del sacrificio del Hijo de Dios. Entonces, es un costo altísimo, pero que ha tenido que constituye un regalo para los seres humanos. Entonces, por eso es que es tan importante tener este balance correcto al tratar de entender el Evangelio, que son tres cosas que no se pueden separar: gracia, sacrificio de Cristo y la fe. La fe como una respuesta a ese amor incondicional de Dios. Y muy bien, ¿cuál es el alcance de la soteriología? Bueno, si miramos hacia el pasado, tiene un pasado, un presente y un futuro. Si miramos hacia el pasado, es la justificación operada, insistimos en la entrega sacrificial de nuestro Señor. Ahí viene, ese es el evento de la justificación para el ser humano. Entonces, sentirse justificado y ser justificado es mirar hacia el evento de la cruz. El evento de la cruz es lo que produce la justificación para todo ser humano. Pero a eso sigue, porque eso también es una cadenita, esto también es una progresión, es un avance, es un proceso en donde al presente, el que ha sido justificado, el que ha recibido la justificación de Dios, lo que ahora tiene es la santificación. Está en ese proceso
de vivir en la santidad que corresponde a Dios, vivir en ese ámbito donde Dios se mueve y mostrar, obviamente, la separación de la pecaminosidad del mundo. No alejarse del mundo, no irse a vivir en otro planeta, ni mucho menos, sino vivir en el mundo, pero ya no mostrando las señales del mal ni las señales del pecado, al contrario, mostrando las señales del reino y la vida en el Espíritu. Y eso es la santificación. Y obviamente a esto se une el tercer paso, la tercera fase, el tercer elemento, que es la glorificación. Es decir, un tiempo, obviamente esto en el futuro, un tiempo en el futuro donde con el retorno del Señor comenzará o se desatará esa última fase de la glorificación, en donde, según la promesa cristiana, los creyentes serán transformados y recibirán un cuerpo ya no corruptible, sino un cuerpo incorruptible, es decir, un cuerpo que pueda habitar justamente la eternidad, que es una promesa que nos alienta, por supuesto, es una promesa que nos mantiene firmes en la fe y que nos hace esforzarnos en una vida, una vida digna y una vida conforme a los mandatos divinos. Muy bien, entonces vean cómo estas tres partes están muy ligadas, los elementos que constituyen la soteriología, pero también el alcance, el triple alcance que esta soteriología tiene para el creyente. Muy bien. Ahora, conviene también que revisemos estas partes porque a veces el concepto de salvación en nuestro español, o tal y como lo traduce, tradicionalmente hemos usado siempre a Reina Valera, y ahora últimamente ya eh, hacemos uso de otras versiones diferentes que tienen también ya amplían el significado o la intención de las palabras originales. Pero les quiero aquí ver cómo hay varios conceptos bíblicos, conceptos que son tomados de la Biblia para hablar de la salvación, porque la salvación también es un concepto que si se mira desde los originales resulta un concepto de mucha riqueza. Entonces veamos aquí de una significación muy rica. Entonces veamos aquí el primero de estos, los primeros dos conceptos que aquí vamos a encontrar y que están en hebreo. El primero de ellos es Yasha y el segundo es Mafé. Pero el primero de Yasha, el primer concepto hebreo de Yasha, significa salvar, rescatar, poner en libertad, liberar. Dice, el uso de este concepto aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento y usualmente se refiere a aquellas acciones divinas en favor del pueblo israelita. Esto tiene que ser así porque recordemos que el Antiguo Testamento es la historia de la liberación del pueblo de Israel, una historia que ha llevado, nosotros lectores cristianos vemos cómo Dios va eligiendo ese pueblo con una promesa de bendición universal, por supuesto, pero que es un pueblo que necesita constantemente ser rescatado por Dios. Entonces, esta palabra Yasha, que aparece no pocas veces, aparece más de 200 veces, se refiere e ilustra todas aquellas acciones que Dios hace en favor de su pueblo. Y esto debe darnos a nosotros mucha seguridad y esperanza porque son acciones que Dios sigue haciendo en favor de su iglesia, en favor de todos nosotros. Entonces, Yasha tiene este sentido de no solamente de una salvación en lo conceptual, sino
sino salvar literalmente, porque literalmente Dios sacó a los israelitas de Egipto, literalmente los trajo hacia la tierra prometida. Entonces Yasha significa ese sentido de salvar, rescatar y poner en libertad. Hay otro concepto también hebreo que es marfe, y significa devolver la salud. Fíjense cómo abarca no solo las cuestiones de rescate, de poner en libertad, sino también cuestiones internas, cuestiones de nuestra interioridad. Marfe significa devolver la salud, restaurar, curar, remediar, ser medicina para poner en tranquilidad. Eh, Hay salmos en donde se señala que Dios es nuestra medicina, que Yahvé es nuestro médico, nuestro curador. Y entonces ese sentido tiene Marfe, porque Marfe es aquella persona que ya está en padecimiento, que está en sufrimiento físico, en agonía física, es restaurado. Es curado, Dios le cura, Dios pone el remedio, y ese sentido tiene Marfe. Dice, el uso de este concepto está ligado al cuidado amoroso e íntimo que Dios tiene por la persona. Es decir, es experimentar a Dios como padre, así como los padres, quienes somos padres, cuando nuestro hijo o hija atraviesa por un ciclo de enfermedad, estamos allí asistiéndolo, cuidándolo. Acá en México decimos apapachándolo, dándole cariños, los medicamentos que necesita, también orando por él, y toda esta atención personalizada que recibe lo revitaliza espiritualmente, lo revitaliza anímicamente, emocionalmente. Entonces, el sentido de ese concepto de Mafe es eso, es este cuidado amoroso e íntimo que Dios tiene con la persona, y que implica restaurar, curar, devolver la salud, ser médico y ser medicina para. Entonces, como ustedes pueden ver, son conceptos muy bonitos, son conceptos que tienen que ver con la salvación, y cómo son acciones también muy personalizadas, muy íntimas, que Dios hace con los seres humanos. Muy bien, ahora con el punto 3 y el punto 4 pasamos a los conceptos griegos, los conceptos de uso griego en el Nuevo Testamento. Y el primero de ellos es sosó, que significa preservar, mantener seguro, resguardar del peligro. Dice, el uso de ese concepto va dirigido tanto a la salvación espiritual como la restauración física. Es decir, ambas cosas, lo espiritual y lo físico, constituyen el paquete de interés para Dios. Entonces, cuando Él hace sus acciones bajo este concepto de sosó, es entonces preservarnos, es darnos seguridad, darnos resguardo, pero de manera completa, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Por eso es cuando que vemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo Él se interesa no solamente por la cuestión espiritual de las personas, de perdonar los pecados, sino también se interesa por devolver y restaurar la salud de las personas. Es decir, las acciones salvíficas de Jesucristo, que son las mismas que Dios desea, incluyen tanto lo espiritual, es decir, restauración espiritual con Dios, perdón de los pecados, pero también son restauración de la salud. Y esto es como un paquete completo. A esto también tenemos unas derivaciones de este verbo sosó en nuestros otros dos conceptos, que es soterion y soteria. Soterion es salvador y soteria es salvación. Dice,
significan proporcionar seguridad, ser un salvoconducto. Esto es muy importante porque ser un salvoconducto, Jesucristo fue nuestro salvoconducto. Si no hubiésemos tenido la acción de Cristo en favor de nosotros, cada uno hubiese tenido que pagar por su pecado. Y recordemos que la Escritura dice que la paga del pecado, la única paga del pecado es la muerte. Entonces, no, fuera de Jesucristo no hay esperanza para el ser humano, excepto la muerte. La muerte es el pago natural del pecado. Pero que Jesucristo sea nuestro salvoconducto, quiere decir que esa culpa se paga, pero ya no por nosotros. Que sí tuvo que haber muerte como castigo por el pecado, pero no morimos nosotros. Por eso es que Jesucristo es nuestro salvoconducto. Entonces, estos conceptos de soterion, de salvador y de soteria, de salvación, son muy importantes porque reflejan las acciones que Dios hace por nosotros. Y son acciones cargadas de significación para nosotros, para nuestra vida, para nuestra esperanza y las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces dice garantizar una salida y ser el defensor. Se es defensor de quien no puede defenderse, se es defensor de quien ya está perdido, se es defensor de quien ya está aniquilado y no espera sino la muerte. Entonces viene el defensor. Y hay numerosos salmos también en el Antiguo Testamento que hablan de que Yahvé es nuestro defensor. En todas esas experiencias que este, David tuvo en esa ascensión al trono y de cómo fue perseguido de manera encarnizada por Saúl para quien deseaba su muerte y a veces David tuvo que a esconderse en cuevas, andar errante por los lugares más insospechados, a veces fingirse como muerto, pero, pero él mismo dice, Dios fue mi salvador, Yahvé fue mi salvador, él fue mi defensor. Entonces, hoy nosotros podemos también tener muchas experiencias en donde también digamos desde la fe que Dios es nuestro defensor. Y estos conceptos de soterion y soteria tienen esa riqueza de significado, ¿no? De tener seguridad, de contar con un salvoconducto, de que la promesa para nosotros esté garantizada y de que Dios y Jesucristo hasta la fecha sean nuestros defensores, dice el Nuevo Testamento, porque de uno de los escritores dice, porque abogado tenemos para con el Padre, y ese es Jesucristo. Seguimos teniendo, aún ya en la vida cristiana, aún en nuestra etapa de fe y de experiencia cristiana, Jesucristo sigue siendo nuestro abogado, nuestro defensor. Dice el uso principalmente de estas acciones, de esos conceptos, soteria y soteria, está reservado para para todas las acciones de Jesucristo en nuestro favor. Muy bien, entonces podemos podemos apreciar que el concepto de salvación es bastante rico y solamente se puede apreciar a través de esos conceptos que aparecen bien en el Antiguo Testamento o bien en el Nuevo Testamento, porque todos estos refieren a acciones muy concretas de Dios en favor del ser humano. Muy bien, ahora si ubiquémonos en esta parte, el sentido teológico de la muerte de Jesucristo. Eh, Jesucristo muere por nosotros y creo que es algo que nosotros lo predicamos muy a menudo, predicamos sobre el sacrificio de Cristo, pero ¿qué incluye, qué es lo que incluye
o qué incluyó la muerte de Jesucristo con respecto a nosotros, ¿qué sustituyó? Perdón, ¿qué es lo que incluyó? Bueno, tenemos aquí cuatro aspectos que explican qué es lo que incluye la muerte de Jesucristo. Estos cuatro aspectos igual funcionan, no funcionan lo uno sin lo otro, están vinculados de una manera eh, integral. Entonces, estos cuatro conceptos, cada que nosotros pensemos y digamos, bueno, si Jesucristo murió por mis pecados, Jesucristo murió por mí, que es la frase más común que escuchamos decir a una persona creyente, Jesucristo murió por mí. Sí, bueno, pero eso, ¿qué significa? ¿Qué significa que Jesucristo murió por ti? Bueno, significa en primer lugar que hubo un factor sustitutorio, es decir, lo sustitutorio significa en lugar de y en beneficio de o en beneficio para. Eso es lo sustitutorio, es decir, lo que hemos venido señalando. Eh, la paga del pecado es muerte. O sea, Dios no puede eh, violentar sus propias disposiciones. Dios no puede decir, bueno, sí, la paga del pecado es muerte, pero yo voy a ignorar eso porque soy Dios, porque puedo hacerlo, entonces voy a hacer como que tú no cometiste pecado. Voy a ignorar el pecado que cometiste. No sucede eso, porque si no, Dios iría en contra de su santidad. Dios negaría su santidad, negaría que Él es justo, que es bueno por naturaleza, porque parte de la bondad es justamente perdonar a quien lo necesita, pero el perdón, ya lo hemos dicho, el perdón, aunque es gratuito, no decía un hermano muy querido hace mucho tiempo que nos dio clase en el seminario, dice, la gracia es gratuita, pero no barata. Gratuita porque el creyente no tiene que poner nada, pero no es barata porque costó el sacrificio de Cristo, lo cual no tiene precio, lo cual tiene un alto costo que nadie podría pagar. Entonces, esta parte de lo sustitutorio es que tú mereces algo, pero eso que tú mereces lo carga alguien más. Alguien más te sustituye en esa parte. Entonces, decir Cristo murió por mí es decir, Cristo fue la sustitución para mí, porque yo merecía la muerte por el pecado, pero Cristo lo lo hizo por mí. Entonces, Él fue el sustituto de esa paga. Entonces, ese sentido tiene lo sustitutorio, tomar el lugar de, pero para generar un beneficio. Yo recibí ese beneficio porque Él fue mi sustituto. Entonces, esa es un primer elemento del sentido que tiene la muerte de nuestro Señor. El otro sentido es lo redentivo, que redime. Entonces, el sustituto se paga el pecado y yo quedo en condición yo soy redimido, yo quedo en esa condición ahora ya de ser redimido. Dice, ¿qué es lo redentivo? Puntos redentivo. Dice, pagar el rescate, liberar de una condición. Y yo estaba en una condición de culpa y de condenación. Esa era mi condición. Pero él, al ser mi sustituto, logra la remisión de mis pecados y por lo tanto entonces me libera. Yo quedo liberado de esa condición y ahora soy libre. Por eso el apóstol Pablo dice de una manera muy enfática que ahora sois libres en Cristo Jesús. Él ha obrado nuestra libertad.
Entonces, eh, esta parte de lo redentivo es liberar de la culpa, liberar del peso que había que pagar, liberar de esa deuda, liberar de esa condena, y por eso decir, Cristo murió por mí, es Él me redimió del pago que yo tenía que hacer. Él me redimió de la condena que pesaba sobre mí. Entonces, Él me sustituye y Él me redime. El tercer aspecto, el tercer factor es lo reconciliatorio. Una vez que Él me sustituye, una vez que Él me libera de esa condena, entonces Él me reconcilia con Dios. Soy reconciliado con Dios. Entonces, dice reconciliatorio, elimina los factores de separación. El pecado, hemos dicho que el pecado que se hace consciente y voluntariamente es una separación de Dios, es un alejamiento de Dios. Nadie puede estar cerca de Dios y cometer pecado. Al contrario, tenemos que alejarnos de Dios, tenemos que decirle, Dios, no quiero tener que ver contigo, Dios, ya no quiero estar contigo, y entonces cometemos el pecado. Eh, pero la parte reconciliatoria es restaurar, mientras el pecado se separó, como dijimos al inicio de nuestra sesión de hoy, una vez que Adán y Eva cometieron el pecado, tuvieron este alejamiento de Dios, un alejamiento físico y espiritual de Dios. Eso es el pecado. El pecado también es un alejamiento, pero este tercer factor de lo reconciliatorio, es decir, Jesús murió por mí porque me ha reconciliado con el Padre. Porque todo aquello que me separaba de Dios quedó anulado y ahora yo soy vuelto a tener ese acceso completo y pleno al Padre. Entonces, esta cuestión de lo reconciliatorio es restaurar las relaciones originales que Dios siempre ha querido tener con el ser humano. Y esto de lo conciliatorio, de lo reconciliatorio, es eliminar cualquier factor de separación, queda eliminado y ahora estamos. Por eso dice la Escritura en Hebreos que el sacrificio de Cristo rompió ese velo que nos separaba de la presencia de Dios. Somos reconciliados con Dios. Y el último aspecto es el aspecto de lo propiciatorio. Propiciatorio nos hace propicios. Somos personas propicias para lo propiciatorio. Jesús fue propicio, es decir, Jesús al no cometer el pecado, siendo tentado en todo, dice la Escritura, siendo tentado en todo, pero sin pecado, entonces es propicio para ser la ofrenda perfecta. Y al ser la ofrenda perfecta, sin pecado, sin mancha, entonces su sacrificio es propicio para todos los seres humanos, pero no solamente el sacrificio de Cristo es propicio para todos los seres humanos, sino vean esta parte que ahora nos hace propicios a nosotros para vivir en justicia y vivir en santidad. Nos hace propicios y a veces pensamos que tenemos que ser buenos porque tenemos que cumplir con la santidad y tenemos que cumplir con la justicia y pensamos que ese es un mérito nuestro y que cuando así lo hacemos, entonces eso es meritorio para nosotros. Entonces hacemos todo lo que Dios quiere y cumplimos con todos sus mandatos y entonces le decimos, Dios, tienes que mirar cuán bueno soy, tienes que mirar cómo me esfuerzo para ser bueno. Y
Y es como si le dijéramos a Dios, que es una manera equivocada, por supuesto, pero es como si le estuviéramos diciendo a Dios, Dios, yo te estoy pagando con mis acciones, con mi bondad, con mi buen comportamiento, te estoy pagando lo que tú hiciste por mí, lo cual no es algo correcto, no sería correcto, más bien es vivir esa propiciación. Ahora somos propicios, así como Dios fue, Dios en Jesucristo hizo que su sacrificio fuese la ofrenda perfecta. Él fue propicio en sí mismo. Ahora nos llama a eso y por eso el propio Jesús dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es esta propiciación, es decir, Él ya nos mete en este ámbito de ser propicios de la propiciación, porque Él fue propicio para Dios. No, no hubo otra persona que fuese, que alcanzara este nivel de ser propicio, sino solo Jesús. Pero el regalo es que ahora también nosotros somos propicios porque Él nos mete en esta propiciación y por lo tanto somos y pertenecemos al ámbito donde Dios se mueve y como resultado somos y vivimos en santidad, pero porque este también es un elemento que nos ha sido regalado, el elemento de la propiciación, y por eso ahora nosotros cumplimos la justicia divina. En nuestro, la escritura dice de muchas maneras esta parte, dice que el Espíritu habla a nuestro espíritu para redarguirnos, para llevarnos, para llamarnos, para iluminarnos. Entonces es algo que también tiene que ver con esta parte de la muerte de Jesús. Y cuando decimos la muerte, Jesús murió por mí, también decimos Jesús me ha hecho propicio para vivir en santidad, para ser obediente a la palabra de Dios. Entonces, esos cuatro elementos, lo sustitutorio, lo redentivo, lo reconciliatorio y la propiciación, todo viene integrado en esa significación, gran significación que tiene la muerte de Jesucristo. Por eso decir Jesucristo o Jesús murió por mí es tomar, es apropiarnos estos cuatro elementos y vivirlos en nuestra persona. Y eso significa decir que Él murió por mí. Muy bien. Ahora, vamos a ver esta parte, queridos hermanos. Dice el panorama general del proceso de la soteriología bíblica. Hemos estado diciendo esto, que las acciones de Dios han seguido un proceso a lo largo de la historia y que ha habido eventos especiales en los cuales Dios ha mostrado sus acciones de salvación para los seres humanos. Entonces, aquí tenemos este diagrama. Este diagrama viene cruzado por una línea central, que esta línea central es la aparición del Mesías, es la encarnación del Hijo de Dios, es la estancia, la estadía histórica de Jesucristo entre los seres humanos. Esto constituye el eje central. El eje central de toda la revelación bíblica es, por supuesto, la aparición del Mesías en la historia o en el horizonte histórico humano. Entonces, por eso es que el Mesías constituye este eje central. Ahora, ¿cómo se mueve del lado izquierdo? ¿Cómo se van moviendo las cosas en en ese periodo del Antiguo Testamento? Bueno, tenemos elementos que son comunes a en ambos lados, como este, fíjense cómo viene, cómo viene estructurado ese diagrama, porque tiene sus contrapartes que son similares, pero que también resignifican lo que ya había.
Por ejemplo, tenemos lo que fue la primera creación en el lado izquierdo, en el círculo verde, y luego del lado derecho, en la parte baja, tenemos el otro círculo en rojo, que es la nueva creación. Tenemos una genealogía que en el Antiguo Testamento tiene un valor pues muy importante porque para el pensamiento hebreo, para el pensamiento israelita, la genealogía es muy importante porque la genealogía no solo va delineando o estableciendo la línea de descendencia entre los grandes personajes de la historia antigua, sino que también va garantizando la pureza racial del pueblo. Entonces, por eso es que la genealogía, incluso cuando se habla sobre el propio nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se establece ese lazo genealógico con sus antepasados. Entonces, es muy importante para el pensamiento israelita, el pensamiento hebreo, que exista una genealogía. Claro que esto cambia para el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ya no las cuestiones de la salvación y las cuestiones de la gracia y de todo lo que conlleva eso, ya no es en base a una genealogía, ya no hay una genealogía propiamente racial en el sentido estricto, sino que ahora algunos y me gusta esta parte donde dicen que se pasa de una genealogía de lo racial en el Antiguo Testamento a una genealogía de la fe en el Nuevo Testamento. Y por eso es que Hebreos 11, que habla de las testimonios de fe que hubo desde el pasado, desde el Antiguo Testamento, y va diciendo que por fe, Ra, por fe, David, por fe, los distintos personajes, por fe, por fe, por fe, por fe. Entonces, ya no es una genealogía propiamente racial, sino ahora es una genealogía de la fe o sustentada en la fe. Entonces, otro de los elementos que tenemos en el Antiguo Testamento es una obediencia regulada por la fe. Es una obediencia regulada, perdón, por la ley. Es una obediencia regulada por la ley. Por eso hoy tenemos el concepto de obediencia con una flecha ligada a la ley. Y eso creo que no necesitamos argumentar mucho. La persona que es obediente siempre es una persona apegada específicamente a la ley. Ahora, ¿cuál es la diferencia en el Nuevo Testamento? Porque estamos haciendo también un contraste. Estamos haciendo también un contraste en estas partes. En el Antiguo Testamento, por supuesto que hay una salvación, por supuesto que hay una obediencia y por supuesto que hay una expresión de fe. Pero estos elementos que vemos en el Antiguo Testamento, salvación, obediencia y fe, normalmente mayormente están reguladas por este apego a los mandatos divinos. Por eso es que la observancia de la ley adquiere proporciones enormes y cuando ya llega nuestro Hijo Jesucristo, cuando Él pisa el escenario del humano, entonces todo giraba en torno, toda la importancia de la religiosidad giraba en torno a la observancia de la ley. Y por eso es que vienen esas confrontaciones, porque al juicio de los líderes del pueblo, Jesús no cumplía la ley. Entonces, esto es el principio para generar una serie de debates y de críticas con respecto al Señor. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento sí había una salvación, había una obediencia y había una experiencia de fe, pero normalmente centradas en esta experiencia de fidelidad a la ley. Ahora, no es que en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento esto desaparezca, pero es claro que para el Nuevo Testamento
para el Nuevo Testamento, la obediencia es algo que ya está ligado al Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu constituyen el medio de regulación para la obediencia cristiana. No es que se haya olvidado la ley, porque el Señor lo dice, no penséis que he venido a abrogar la ley, o los profetas no han venido a abrogar, sino a cumplir, a dar este cumplimiento. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, mas yo os digo. Es decir, es una justicia, la justicia cristiana es verdaderamente un reto porque es una justicia que nos eleva mucho más allá del apego a la letra de la ley. Y hay solo una cosa que nos puede llevar más allá de ese apego a la letra de la ley, y eso único que nos puede llevar más allá es la vida en el Espíritu, es el Espíritu Santo. Y para ponerles un ejemplo, que también otro querido hermano y compañero del ministerio ponía, él ya descansó en el Señor, pero cuando él hablaba y exponía estas cuestiones de la gracia y de la relación que ahora el creyente tiene con el Espíritu, ponía el siguiente ejemplo, un ejemplo muy terreno, pero muy gráfico para poder entender esta parte. Decía, es cuando tú vas a iniciar un largo viaje, te vas a otro país, te vas a otro lugar y vas solo. Entonces, quieres llevar a tu familia contigo, pero no puedes. Entonces, lo único que te llevas es una fotografía. Entonces, en todo ese tiempo y en esa estancia larga que tú estás alejados de los tuyos, de quien amas, tu único vínculo con ellos es esa fotografía. No puedes escribir, no puedes mandarles ningún tipo de comunicación, sino solamente tienes la fotografía. Así es que te aferras a esa fotografía porque esa fotografía representa tu vínculo con tus seres amados. Dice, lo mismo pasa con la ley y la gracia. Cuando estuvimos alejados de Dios, el único vínculo que teníamos con Él era la ley, era esa fotografía. Dice, así es que esa fotografía constituyó tu único medio de vinculación y por eso la fotografía se volvió lo más importante para ti. Pero una vez que se cumple el tiempo y tú regresas con los tuyos y tú vuelves con tus seres amados, con tus seres queridos, entonces la fotografía pasa a un segundo lugar, porque ya no tienes la fotografía, ahora ya los tienes en vivo y en directo, ya los tienes en carne y hueso, ya están contigo, los puedes abrazar, puedes platicar, puedes estar con ellos, hablarles, en fin. Ya la fotografía pasa a un segundo lugar. Dice, lo mismo pasa con la ley y la gracia. La gracia fue esa fotografía que te vinculaba con Dios, pero ahora en la gracia tienes el paquete completo. Tienes a Dios, tienes a Jesucristo y tienes al Espíritu Santo. Y están contigo y viven en ti y habitan en ti. Entonces la fotografía pasa a un segundo lugar y ahora tú vives, te mueves, respiras, actúas, piensas, pero en esa cercanía, en esa intimidad que ahora ya tienes por Dios y Jesucristo y el Espíritu. Porque ¿quién otorgó la ley? Dios. Dios otorgó la ley. ¿Quién otorgó cualquiera de los mandamientos que están en la Biblia? Dios lo hizo. Pero ahora ya estás con Dios. Ya estás con Jesús y ya estás con el Espíritu. Y es todo lo que necesitas para llevar adelante tu obediencia y tu vida cristiana. Por eso es que en este nuevo esquema del Nuevo Testamento, ya la obediencia está referenciada al Espíritu Santo. Y por eso los escritores del Nuevo Testamento dicen, el que tiene el Espíritu no puede hablar mal de Dios. El que tiene el Espíritu no puede decir anatema a Cristo. El que tiene el Espíritu tiene que
vivir y actuar conforme al Espíritu. Entonces, es muy significativo que para el ámbito cristiano, para la experiencia cristiana, la referencia para la obediencia sea el Espíritu y el fruto del Espíritu. Es decir, el fruto del Espíritu, si el fruto del Espíritu se cumple en cada creyente, entonces, ¿qué más necesitamos? Y en el Nuevo Testamento tenemos entonces el pacto de salvación operado en Jesucristo de una vez y para siempre. Tenemos el elemento de la fe, claro que sí, pero una fe ya referenciada en el acto concreto de Jesucristo, en su sacrificio y en las riquezas de su gloria para nosotros, como dice el apóstol Pablo. Y todo eso trae como resultado la nueva creación, que es lo que llevará al fin o al desenlace final del escatón, de lo escatológico, es el establecimiento del el reino de Dios. Entonces, veamos cómo hay un flujo de este proceso soteriológico, hay un flujo en donde cada parte fue importante. Es decir, el quinto escalón existe porque hay un escalón 2 o hay un escalón 3. Entonces, para que todo lo que hay en el Nuevo Testamento exista, es porque primero hubo otros escalones en el Antiguo Testamento que fue lo que nos fue dando ese proceso, esa elevación. Y fueron constituyen puntos muy importantes. Sin eso no tendríamos lo otro. Pero ahora que tenemos lo otro, entonces dentro de ese proceso de soteriología, ahora que tenemos lo otro, que tenemos, como dice el libro a los Hebreos, ya no las sombras, sino las promesas cumplidas, ya no el anuncio de lo que había de venir, sino las tremendas riquezas de Dios. Ahora que tenemos todo eso, pues vivamos, como dice el apóstol, vivamos con la dignidad del llamamiento con que fuimos llamados, con que fuimos convocados. Entonces, este proceso soteriológico está ahí en la Escritura. Nosotros debemos entenderlo bien, comprenderlo bien y aprovecharlo para nuestro beneficio, vivirlo, más que nada, vivirlo en su justa dimensión, vivirlo tal y como debe de ser. Soteriología dice, ¿cuál es el proceso natural de la vivencia auténtica de la fe? Esto es el resultado de lo anterior. ¿Cuál debe ser el proceso natural de la vivencia auténtica de la fe? Vamos a poner un camino real, verdadero, y otro camino equivocado. Vamos a comenzar con el camino equivocado, que es la parte baja del diagrama, en donde pensamos que la suma de actos religiosos es lo que produce en nosotros fe y por lo tanto espiritualidad. Creo que aunque decimos que tenemos fe, y creo que nadie negaría esa parte, todo creyente, sin excepción diríamos, sí, sí, yo tengo fe. Pero a veces esta fe la sustentamos primeramente en las acciones religiosas, en las acciones de nuestra religiosidad. Y entonces decimos, a mayor número de acciones religiosas, entonces mayor evidencia de fe y por lo tanto mayor evidencia de espiritualidad. Entonces, trabajamos así nuestra comprensión de la espiritualidad, haciendo muchas cosas del tipo religioso para que éstas muestren que tenemos fe y entonces que los demás digan, sí, él es muy, muy espiritual. Ahora, si ven ustedes, en la parte superior tenemos los mismos elementos, pero colocados en un orden distinto. Es decir, los elementos no desaparecen, pero sí se resignifican. Hay una resignificación en los elementos, aunque son los mismos,
en la parte de arriba están resignificados y reorientados de la manera correcta. Entonces, ¿qué es con lo que comenzamos? ¿Qué es con lo que debemos comenzar todo creyente? Dice la Escritura, empero sin fe es imposible agradar a Dios. El primer vínculo de contacto, el primer elemento de contacto, el primer factor que nos acerca a Dios definitivamente es la fe. Y la fe es antes de que hagamos algo. Esta es la gracia. La gracia no es que Dios te diga, yo te voy a salvar, pero necesitas hacer algo para que yo te salve. Entonces ya no es gracia. Pero cuando Dios nos dice, ten, este es mi regalo de perdón, este es mi regalo de salvación, de justificación, que yo te doy por gracia, eso es tuyo. Yo te lo doy. No tienes que hacer nada. Entonces, sabemos que efectivamente no tenemos que hacer nada y sabemos que lo único que tenemos que responder nosotros a ese inmenso regalo de Dios es teniendo fe. Entonces, por eso con la fe comenzamos. Comenzamos teniendo fe. ¿Fe en qué? Lo que ya dijimos. Fe en esa sustitución, fe en esa redención, fe en esa reconciliación y fe en esa propiciación. Tenemos fe entonces. A la fe, ¿qué sigue? Sigue la espiritualidad. La espiritualidad es el desarrollo de esa fe. Es cuando esa fe va tomando forma en la vida del ser humano, en la vida del creyente, en su cuidado personal, en sus pensamientos, en sus acciones, en su voluntad, pero también en las relaciones con los demás, como esposo, como padre, como hermano, como hijo, como, y en el ámbito secular, como empleado, como a veces jefe, como, etcétera, como amigo, como estudiante. Entonces, la espiritualidad es la forma que toma esa fe en la vida cotidiana. Es decir, la gracia que tiene su vínculo conmigo a través de la fe, toma forma en mi vida cotidiana, en los ámbitos en que yo me desarrollo. Y viene como último punto, la religiosidad. Por tanto, cuando yo me congrego, cuando yo voy al templo, cuando yo canto, cuando yo diezmo, cuando yo me bautizo, cuando yo hago esto, cuando yo hago todo aquello, ese es el resultado de que yo me junto con personas que piensan igual que yo, que viven la gracia igual que yo. Por eso hacemos comunidad. Por eso la religiosidad es el resultado de hacer comunidad con quienes compartimos los mismos valores, las mismas convicciones, quienes hacemos las mismas acciones. Y entonces así la religiosidad es el resultado de lo anterior y no al revés. Y creo que poner las cosas de manera en el lugar correcto nos ayuda también a tener, primeramente, una concepción correcta, pero también a tener una práctica correcta. Y entonces aquí ya no es que alguien, yo voy a la iglesia. ¿Por qué voy a la iglesia? Porque así Dios lo quiere. Pero se pierde ese sentido profundo. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque allí se reúnen personas con las que comparto la misma fe. Se reúnen personas con quienes manifestamos día a día las formas de la gracia en nuestras relaciones, en nuestra persona, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Toda esa multiformidad que tiene la gracia, nosotros lo ejecutamos en nuestra vida cotidiana. Por eso voy al templo, porque me gusta ver y estar con personas que hacen exactamente lo mismo que yo, lo que recibimos, ese precio impagable, inagotable de la gracia, porque eso que recibimos lo mostramos en nuestra vida cotidiana todos los días. Y ese es el
el camino correcto para sabernos y mostrar la salvación de la que hemos sido objetos por este regalo y don de Dios. Muy bien, vamos a esta última parte que no quiero dejar de lado, queridos hermanos y hermanas, cómo vamos a calificar el curso, cómo lo vamos a calificar. En las diapositivas del día de hoy, lo que van a recibir el día de hoy, viene anexada esta diapositiva con la información que tiene que ver con la evaluación final del curso. Dice, desarrollar un ensayo de 500 palabras, esto es algo así como 2 páginas, que ustedes pueden sentirse en libertad para hacer un poquito más de 2 páginas, o no sé, a lo mejor hay quienes son muy, muy concisos y a lo mejor lo hacen un poquito en 1 hoja y media, no sé, pero es un estándar que estamos poniendo. Desarrollar un ensayo de 500 palabras sobre cualquiera de los temas abordados en el curso, ya sea lo que vimos sobre antropología, lo que vimos sobre cristología o lo que hoy terminamos de ver sobre soteriología. Repasen ustedes las diapositivas, vean qué tema les llama su atención, qué tema les gustaría desde su propia situación personal quieren desarrollar, piensen, hagan de cuenta que lo quieren exponer como si fueran a predicar, como si fueran a dar un estudio sobre un aspecto que les haya llamado la atención, desarrollenlo en un espacio de unas 2 cuartillas, que repito, puede ser más, no se preocupen por eso. Dice, ¿qué tienen que hacer? Bueno, determine qué tema le gustaría desarrollar. Dice, si elige sobre el tema antropológico, el ensayo deberá enfocarse a clarificar la pregunta, ¿qué es el ser humano? Pero ¿qué es el ser humano en la perspectiva bíblica, en la perspectiva de Dios? ¿Qué es el ser humano? Punto 2, si elige un tema cristológico, el ensayo deberá clarificar quién es Jesucristo todo este mensaje de la revelación bíblica con eventos muy importantes, pero pudiéramos decir el evento de eventos que es Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él para el creyente? ¿Quién es Él para la iglesia? ¿Quién es Él para nuestra vida hoy? ¿Quién es Jesucristo para el mundo? Entonces hay que contestar esa pregunta, ¿quién es Jesucristo? Y si elegimos la opción 3, que es el tema soteriológico, entonces vamos a desarrollar cuáles son las consecuencias prácticas de la salvación. No a nivel simplemente de concepto, no, a nivel de lo práctico. Cómo vivimos la salvación, cómo experimentamos, cómo desarrollamos esta cercanía nuestra con Dios y en todos esos regalos que hemos recibido de Él. ¿Cómo desarrollamos nuestra vida cristiana? Bueno, entonces determine qué tema quiere desarrollar. ¿Cuál es el tema que usted va a desarrollar? Esto es una decisión estrictamente personal, pero también estamos dejando la opción, abriendo la opción de que pueda hacerlo en equipo. Puede hacerlo bien personal o también puede hacerlo en equipo. A lo mejor usted tiene confianza, mucha confianza con alguien más, algunos hermanos o hermanas, que ha platicado, o a lo mejor algunas cuestiones del curso, les gustaría desarrollar algún tema, lo pueden hacer en equipo también. A lo mejor a veces en la misma familia, dos integrantes, miembros de la familia, están tomando el mismo curso, lo pueden hacer también en equipo. Esto se vale. Dice, queda abierta la opción de trabajar individualmente o en equipo. Si fuera en equipo y de acuerdo al número de la matrícula de los inscritos, el equipo podrá tener un máximo de 5 participantes y un mínimo de 3 participantes o quizá 2. Como en este caso, de acuerdo a la matrícula actual, entonces pueden tener pues mínimo dos participantes. Si usted quisiera trabajar en equipo, invite a quienes les gustaría colaborar para desarrollar el ensayo y notifíquelo al pastor Abraham Marín, porque nuestro ministro Abraham Marín es quien
tanto tiene toda la información como él debe tener esta coordinación sobre la entrega de trabajos. Dice, en caso de ser en equipo, cada trabajo deberá contener los nombres completos de los participantes. No se olviden de esa parte. Su trabajo, el ensayo, tiene que llevar un título y tiene que tener también los nombres completos de los participantes. Y la fecha límite para la entrega del ensayo les va a ser proporcionada por el canal oficial, es decir, vamos a, en este caso en coordinación con mi querido hermano Abraham, se les va a proporcionar una fecha límite para entrega. Puede ser antes, pero quizá no después, a menos que haya una situación extraordinaria, la cual ustedes en su caso podrán explicar al hermano ministro Abraham, pero pues eh, trabajemos con que hay una fecha límite y en esa fecha límite se deberá entregar el trabajo final. Bueno, hermanos, pues de mi parte es todo. Ha sido un gusto poder estar con ustedes, disfrutar de su atención y de su compañía para el avance de este curso de Sistemática 2 y los temas que hemos visto y que son pues muy importantes. Muchas gracias. Gracias a todos y mi deseo como siempre es que Dios les bendiga mucho a ustedes, a sus familias y a sus congregaciones. Paso a ustedes, hermanos. Bueno, Pasa muchas usted, gracias. Gracias, querido amigo. Permiso, gracias por este tiempo maravilloso que nos has compartido y sobre todo que seguís, mi querido amigo, queriendo invertir aquí en esta parte de Sudamérica. Todos lo apreciamos, ¿no es cierto? Lo valoramos mucho y la verdad que a nombre de los que estamos en el seminario te seguimos agradeciendo mucho tu buena disposición, tu claridad, toda tu entrega que estás dando a este proyecto y anhelamos que Dios siga bendiciendo tu vida, tu ministerio. Así es que bueno, a nombre de todos y los que no pueden estar por la situación de sus trabajos y que están viendo las clases grabadas, pues muchas gracias por este tiempo de reflexión, de estar, ¿no es cierto?, de compartir. Y bueno, deseo que Dios te bendiga mucho. No sé si mi hermana Irma quería decir algo. Yo le interrumpí, perdón. Bueno, solamente felicitar a mi hermano y rogar a Dios que lo bendiga, que le siga dando esa sabiduría, esa facilidad para compartir todo lo que conoce. Para mí ha sido fascinante su clase. Muchas felicidades, mi hermano, y muchas bendiciones. Ha sido un gusto estar con usted en esta clase. Muchas gracias, querida hermana Irma. Me llevo su cariño y su saludo aquí en mi corazón. Muchas gracias, mi hermana. Y bueno, ya aprovechando y que está ahí mi hermana Irma, sí, ya puede orar. Y me encantaría que ella orara para cerrar este tiempo de enseñanza, este tiempo de la cursada que hemos tenido. Sería muy lindo que ella pueda cerrar este tiempo con una oración. ¿Puede ser? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a presentarnos delante de Dios. Amantísimo y buen Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre, poderoso y buen Dios, por este tiempo, Señor mío, que nos has permitido de estar, Señor, en el estudio, Señor, de tu palabra. Gracias, bendito Dios, para mí ha sido un gozo enorme, Señor, poder participar de esta clase. Bendice, Señor mío, a mi hermano y permite que también nuestros directivos, nuestro presidente, todos aquellos, Señor, que forman parte de este gran equipo de trabajo a tu servicio, Señor, que es para tu honra y para tu gloria. Permite que cada uno, Padre, pueda alcanzar siempre tu bendición, que tu Santo Espíritu no sea parte de cada uno de ellos, Señor, porque todos, Señor, unidos han sido de gran enseñanza para cada uno de nosotros. Te ruego humildemente, Padre, que en el transcurso, Señor, de sus días de vida, Señor, tú siempre los acompañes, que nunca los desampares, Padre, y que ese amor que tienen, Señor,
al compartir, Señor, lo que tú has puesto, Señor, en su corazón y en su mente, ellos siempre lo puedan compartir con todos los que no sabemos, Señor, y que a través de ese conocimiento, Padre, también a nosotros nos utilices como con ellos lo has hecho. Te suplico, bendito Dios de los cielos, que a cada uno, Padre, tu bendición siempre sea sobre ellos, tu gracia, Señor, que a donde quiera que ellos vayan, Padre, puedan ser testimonio vivo de que tú existes en sus corazones. Te damos gracias, Padre, por todo este tiempo, con mucho gozo en nuestro corazón. En el bendito y sublime nombre del Hijo de tu amor, nuestro Señor Jesucristo, a quien sea siempre la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Amén. Gracias. Bueno, pues Gracias, muchas gracias. hermanito. Amigo mío, te mando un gran abrazo. Estamos en contacto. Claro que sí. Un abrazo, Abraham. Un abrazo a mi hermana Irma.